Entonces ya iniciamos grabación. Y ahora sí, entonces, ahora sí los saludo a todos ustedes, apreciados estudiosos, muy buenos días. Saludo de manera en especial a quienes se encuentran conectados en esta sesión sincrónica, a Byron Prieto y a Daisy Melo. ¿Cómo se encuentran ustedes? Muy buenos días. Muy buenos días, profe. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, me alegra mucho. ¿Cómo estás, Byron? Buenos días, profe. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, qué chévere que estén conectados para esta sesión, donde el propósito primero es de pronto validar que ustedes, si tienen alguna inquietud de la actividad que está próxima a vencerse, que se vence el lunes para que la entreguen, y posteriormente entonces ya abordar, dar inicio al contenido temático del módulo 2 con una prioridad precisamente por las recomendaciones que les he hecho desde un inicio en la instalación de AutoCAD. Entonces, les recuerdo, mi nombre es Ivonne Angulo de Castro, yo soy su docente, su tutora en esta asignatura de expresión gráfica y ya como muchos de ustedes lo han podido comprobar, entonces les recuerdo que estoy presta a atender cualquier inquietud, cualquier dificultad que tengan, sea para el desarrollo de las actividades, en el proceso también de instalación de AutoCAD, en fin. Recuerden los canales de comunicación que tenemos para esto, ¿no? Tenemos el número, el correo electrónico, mi correo que es Ivone, como se escribe mi nombre, como aparece en pantalla, .angulo@umb.edu.co y asimismo a través del buzón de Canvas. O también he puesto a su disposición mi número telefónico personal, 311-218-8531, para que, así como muchos de ustedes lo han hecho, me contacten a través de WhatsApp o a través de Telegram, me envíen los pantallazos de la dificultad que tengan y vamos así paralelamente, vamos resolviendo todas las inquietudes que tengan. Bueno, recordemos, bueno, aquí les tenía compartida la presentación, pero quisiera revisar primero nuestra aula. Un segundo. Listo, ya la estoy compartiendo acá. Quisiera revisar en un momento el plan de formación y cronograma de actividades como para recapitular lo que tenemos próximo para entregar, ¿sí? Entonces, tenemos la actividad 2, que es el ejercicio de proyecciones ortogonales y familiarización con el programa AutoCAD, porque en este tienen que presentar solamente una evidencia, un pantallazo de, pues, que ya crearon el usuario en Autodesk y que ya tienen, sea instalado en el computador el programa, que es lo ideal, y en caso que no lo hayan podido instalar, pues que al menos puedan acceder a la versión web app, pero como les dije en la sesión anterior, mi mejor recomendación, la mejor sugerencia que yo les puedo dar es que en la medida de lo posible lo logren instalar en el computador porque es mucho más cómodo para manejar, más amigable en el manejo de los comandos, tiene algunos factores de diferencia que pues digamos, el proceso de aprendizaje es mucho más cómodo cuando es en la versión de escritorio, es decir, la que instalamos en nuestro programa. Daisy y Byron, me gustaría, ya que ustedes están aquí conectados, consultarles si tienen alguna inquietud específica sobre esta entrega de la actividad 2 que vence el próximo lunes. Sea sobre las proyecciones ortogonales o el último punto que es la recomendación de la instalación del programa AutoCAD. ¿Tienen alguna inquietud? No, señora, por mi parte ninguna. Listo, Daisy, ¿cómo te fue con ese trabajo o si todavía estás en proceso de desarrollo para su entrega el lunes? Profe, aún estoy en desarrollo. Ya terminé el ejercicio 1, hoy inicio con el ejercicio 2. Y lo del AutoCAD, la instalación del programa, pues ya lo tengo y no me ha salido las novedades que su merced me dijo que tuviera en cuenta. Hasta el momento está bien el programa. Ah, súper, me alegra mucho. Mira, entonces, si tú me dices que pudiste hacer este ejercicio 1, con esa interpretación que lograste del ejercicio, muy seguramente no vas a tener inconvenientes para hacer este ejercicio 2, porque prácticamente es devolverse, ¿no? Hacer la interpretación, pero en sentido opuesto, partiendo de la proyección ortogonal para hacer el dibujo del isométrico, y pues si ya dibujaste ese sólido aquí, pues así mismo vas a poder hacerlo en este ejercicio, ¿listo? Si alguno de los chicos ahorita en el transcurso de la mañana que no hayan terminado este ejercicio y me preguntan, o el lunes a lo largo del día, porque recordemos que el plazo para esta actividad es el lunes a medianoche, entonces con gusto les puedo orientar
Insisto, realmente la opción de comunicación por WhatsApp, creo que en caso especial con Daisy ha sido muy útil como para poder orientarte. ¿Es correcto, Daisy? Correcto, profe, me ha servido bastante, ha sido de bastante ayuda. Sí, la verdad es que la comunicación por el chat, el poder mandar la imagen de inmediato y el que yo lo pueda responder, o sea, la inmediatez que tenemos ahí, pues siempre que yo esté disponible o si no, yo les digo, mira, ya ahorita te respondo que estoy un poquito ocupada, pero la verdad sí ha facilitado mucho la comunicación con ustedes, así que bueno, los animo a que me contacten, no les dé pena, obviamente pues en la medida de lo posible en los horarios de atención, cuando la cosa se alarga un poquito, si es posible, ya Daisy lo pudo corroborar que la estuve acompañando, pues porque el proceso de instalación para ella fue un poquito extenso. Listo, chicos. Entonces ya sabemos las recomendaciones para este. Recordemos que de manera especial en esta actividad, esta es una introducción, o sea, este es el punto de partida para el módulo 2, ¿sí? Tenemos como evidencia de este tercer punto, no olvidemos que en esta entrega del lunes tenemos que enviar una captura de pantalla del programa AutoCAD instalado en su computador o un pantallazo de la versión de la aplicación en línea de AutoCAD, ¿sí? Voy a hacer un ejercicio acá para, digamos, mostrarles cómo sería, digamos, ese pantallazo, como para poder hacerlo de manera práctica y que no hayan inquietudes por parte de ustedes en el momento del ejercicio. Entonces voy a compartir en este momento mi escritorio. Ya ustedes lo están viendo, pero lo que voy a hacer es, esperen un segundito porque, listo. En mi caso que yo lo tengo, pues obviamente yo tengo instalado el programa AutoCAD, que es este, que es un icono de letra roja, una A roja. Entonces yo voy a abrir el pantallazo y normalmente Windows tiene un programa, aquí voy a abrir un programa que se llama Recortes. Esta herramienta para quienes no la usan, pues se la recomiendo, es bastante práctica porque a veces cuando estamos usando WhatsApp, que podemos instalarlo en el computador, entonces yo con esta herramienta copio la imagen y la pego rápidamente en WhatsApp. Entonces miren que yo simplemente ya aquí me abrió el programa, ¿sí? Miren que mi usuario aparece acá en la parte de arriba. No sé si ustedes ven mi cursor, pero aquí en esta pestañita de arriba aparece mi usuario y eso es lo que quizá es una de las recomendaciones en la instalación y es que ya en el tutorial yo les decía que a ustedes les aparecía en el proceso de verificación o les llegaba a su correo el número de serial y el número de serial y digamos como la clave para poder activar el programa. Y resulta que AutoCAD cambió ese mecanismo y eso fue ahorita, fue digamos en este inicio de año. Este tutorial yo lo diseñé, lo hice en diciembre y ya ahorita cambió todo. Eso nos dimos, la verdad, nos dimos cuenta fue en el proceso con Daisy, porque no fue necesario ninguna contraseña, estábamos esperando ese serial y resulta que solo ingresando aquí nuestro usuario, como ya nosotros estamos registrados y validados como en calidad sea de estudiante o de docente en Autodesk, entonces ya con solo registrarnos acá, pues ya tenemos la licencia activa. ¿Listo? Entonces, no hay ningún problema por ese lado. Y acá yo tengo abierta la herramienta recortes, entonces simplemente le doy recortar, tomo la captura de pantalla así y voy a hacer un ejercicio. Digamos que voy a ir a WhatsApp, ¿sí? Y digamos que entonces voy a poner acá, bueno, aquí simplemente le doy copiar en el chat y ya entonces podemos hacer, y nos aparece pegada esta imagen, ¿sí? Entonces miren que si yo la pongo en Word, simplemente, o sea, es muy sencillo, digamos, copiar esa captura. Ahora bien, quienes definitivamente no lo pudieron instalar, recordemos que tenemos la opción de la web app y eso lo pueden hacer si no han terminado el proceso de instalación y lo quieren hacer mientras digamos como que para cumplir precisamente ese requisito de la entrega de este lunes, pues voy a mostrarles acá en las recomendaciones de la instalación de AutoCAD. Miren que acá tenemos en este anuncio que les tenía, les tengo el enlace AutoCAD Web App, ¿sí? Entonces, yo aquí simplemente, miren, AutoCAD Web App, le doy ingresar y en el momento que le doy ingresar, pues me va a pedir iniciar sesión
como yo ya creé mi cuenta en Autodesk, ya la tengo guardada, entonces tengo guardada aquí mi contraseña y simplemente ya ingreso a la opción Web App. Entonces miren que el ambiente de trabajo cambia un poquito, ¿sí? Pero igual, yo hago la captura de pantalla de esto y esto es lo que presento, digamos, ya en la entrega como tal en la entrega de esta actividad. ¿Listo, chicos? Entonces, eso digamos que es importante que lo tengamos presente. Ahora, ya digamos ustedes como ya van avanzados en ese punto, vamos a dar ahora sí inicio al contenido temático del día de hoy. Disculpen un segundo, voy a compartir específicamente la presentación. Y entonces damos inicio a este módulo 2 de manera oficial el lunes, pero me voy a adelantar, cosa que ustedes puedan aprovechar también esta semana para conocer más el programa con los elementos que vamos a socializar acá. Listo. Digamos que de manera general, este software de AutoCAD es en pocas palabras, es un diseño asistido por computadoras. Eso es lo que significa, digamos, CAD, ¿sí? CAD en inglés significa diseño asistido por computadoras y este es el programa que es más usado a nivel, digamos, a nivel comercial. Tanto en Colombia como en el mundo. Se realizan dibujos por medio de elementos geométricos denominados entidades. Cuando nosotros trabajamos en un archivo de AutoCAD, la extensión la reconocemos porque es .dwg. Cuando nosotros tenemos, digamos, si estamos trabajando en Word, reconocemos no solo por el icono, sino que la extensión es .doc o .docx, ¿cierto? O si es PowerPoint, es .ppt o pptx. Y si es Excel, .xls, xlsx también. Entonces ya esta es una forma de reconocer los archivos, ¿sí? Y el programa pues tiene un valor comercial. Sin embargo, Autodesk ofrece una versión educativa que es a la cual ustedes pueden acceder y esto quiero resaltarlo, es a lo largo de toda su carrera. O sea, ofrece licencias que son gratuitas de 1 año y esa licencia ustedes la pueden renovar cuantas veces sea necesario mientras ustedes estén en la calidad de estudiantes de la UMB, haciendo el proceso que ustedes, digamos, desarrollaron para presentar, digamos, para cuando se vence, ustedes hacen nuevamente ese proceso de verificación mostrando la vigencia pues, de su calidad de estudiantes de la UMB con su correo institucional y entonces pueden seguir usándolo, ya que esta herramienta no solo sirve para, digamos, para el dibujo de planos, digamos, como para la asignatura de expresión gráfica, sino que realmente va a ser muy, muy práctica para ustedes en muchas otras asignaturas en las que ustedes lo deseen usar. De hecho, me adelanto, yo soy la docente en este momento de la asignatura Residuos Sólidos, Gestión Integral de Residuos Sólidos, así que cuando ustedes ya estén así llegando a quinto, sexto semestre, que ya vayan a ver esa asignatura, pues nos vamos a encontrar específicamente con esta asignatura y ahí yo les voy a recordar cómo es el proceso de instalación y vamos a recordar los comandos y el manejo de este programa. ¿Listo? El primer tema, digamos, de esta sesión, entonces va a ser que comprendamos un poquito qué son los sistemas de coordenadas, ¿sí? Digamos que los sistemas de coordenadas como tal es como nosotros podemos localizar en un plano específicamente los puntos para poder ubicar para poder hacer una representación gráfica o una ubicación específica de un punto. Entonces yo creo que nosotros todos recordamos de épocas antiguas de la primaria y el bachillerato cuando nosotros cuando aprendimos el sistema cartesiano y este digamos es nuestro mapa de desplazamiento por decirlo así, este es nuestro espacio de trabajo, ¿cierto? El sistema de coordenadas, entonces, vamos a primero a ver el de coordenadas cartesianas, porque va a ser en un plano cartesiano que lo vamos a desarrollar. Las coordenadas cartesianas entonces expresan una ubicación, un punto específico por dos valores separados por coma, como ustedes ven acá. Voy a poner aquí un momentico la pluma para que podamos usarla.
Entonces vemos acá que tenemos dos valores separados por coma, ¿sí? El primero siempre va a indicar la posición en el eje X y el segundo va a indicar la posición en el eje Y. ¿Listo? Ya entonces digamos, con esta ubicación, también tengo que tener presente el signo de ese valor, ¿sí? Si ese valor es positivo o negativo, me indica en qué parte del plano estoy ubicada. Entonces, sabemos que el eje vertical siempre va a ser Y y que el eje horizontal siempre va a ser X. Que si yo me desplazo hacia la derecha, es decir, sobre el eje X, esto va a ser positivo, ¿sí? Y si yo me desplazo hacia la izquierda, este valor va a ser negativo. En el eje Y, igualmente, si yo me desplazo hacia arriba, el Y es positivo y si me desplazo hacia abajo, el Y es negativo. Digamos que hasta acá es algo que ya nosotros estamos familiarizados, ¿no? Entonces, si yo tengo un punto que es menos, digamos, menos 2,5, entonces, ¿cómo nos desplazamos para eso? Aquí en este plano, ¿quién me ayuda? No, nos Dime. ubicaríamos en la menos X y hacia la izquierda correríamos los -2 y los 5 en el eje Y hacia la parte de arriba. Correcto, Daisy. Entonces, otra cosa aquí que no les dije, el origen general, el origen es 0,0. Siempre partimos de aquí del punto central. Y entonces, como dijo Daisy, muchas gracias por tu participación. Nos desplazamos 2 puntos a la izquierda y aquí vamos a subir hasta 5 puntos en el eje Y y aquí tenemos nuestra coordenada que la expresaríamos, perdón aquí porque la precisión para escribir no es tan fácil, menos 2,5. ¿Listo? Entonces, ya digamos que con esto ya podemos reconocer cómo es ese desplazamiento en las coordenadas cartesianas y que si nos asignan el valor sabemos ubicarlo con claridad. Ahora bien, tenemos un origen general, como les dije, que es el 0, 0. Cuando yo estoy hablando de este punto 0, 0, estoy hablando de coordenadas cartesianas absolutas, porque parten de este origen general, ¿sí? De este punto 0, 0. Entonces yo tengo 5,7 menos 8,6, pero ¿qué pasa cuando yo no tengo como punto de partida ese origen general, ¿sí? Entonces yo estoy hablando de coordenadas cartesianas relativas. ¿A qué hace referencia esto? Que yo puedo tener como un subplano cartesiano, por decirlo así. Es decir, digamos que mi punto de partida no es el 0, 0, sino que es 5,5, ¿sí? Y desde este 5,5, entonces me están dando una coordenada relativa que se diferencia o la reconocemos porque tiene este arroba, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? El arroba significa que es desde el punto relativo, desde el origen que nos hayan indicado o desde en el que estamos nosotros ubicados, que ya se nos ha informado, ¿sí? Este lo asumimos como un 0, 0 y si me dice arroba 8,7, entonces quiere decir que desde este punto yo voy a desplazarme 8 puntos a la derecha y 7 puntos hacia arriba, ¿sí? Para poder trazar esta línea entre A y este nuevo punto B, ¿sí? Cuando tenemos este arroba, es como cuando yo siempre hago el ejemplo con las direcciones de los correos electrónicos. Si ustedes se dan cuenta, los correos electrónicos, ustedes reconocen un correo porque es con arroba, ¿cierto? El arroba significa en, ¿sí? O sea, como desde, ¿sí? Entonces, si mi correo es ivon.angulo@umb.edu.co, entonces está indicando que es de arroba, o sea, de la UMB, ¿sí? O desde la umb.edu.co, ¿sí? Desde acá, entonces yo digo que es desde precisamente este punto de origen, el punto que me hayan asignado. Otro de los ejemplos que les puedo dar es que cuando, no sé, digamos, yo voy a la casa de uno de ustedes y les digo, bueno, necesito ir al supermercado. Entonces, porfa, dime cómo llego, perdón, cómo llego hasta ese punto. Entonces entonces digamos, Byron me dice, mira, para ir al supermercado tienes que, sales de mi casa y entonces caminas 5 cuadras y cuando llegues a esa cuadra entonces te desplazas otras 5 hacia la izquierda y ya cuando estés en ese punto entonces avanzas
8 cuadras más y bueno, como sería muy largo, muy distante el supermercado, pero y 7 cuadras después a la izquierda, ¿sí? Porque yo no estoy hablando de 5, si yo lo hablo desde el origen general, pues sería 5 más 8 la ubicación de este punto, pero me están dando como referencia a cuando ya estoy llegando a este punto A. Y ahí es donde lo tomo como un origen relativo. Ahí, perdón, creo que se me apagó el micrófono. ¿Me están escuchando? Creo que sí, Sí, ¿cierto? señora. Ah, Sí, ya, señora. perdón, es que no me di cuenta y apagué el micrófono. Listo. Bueno, ya tenemos entonces claridad en cómo son las coordenadas cartesianas relativas. Ahora vamos a reconocer cuáles son las coordenadas, otras coordenadas que son las coordenadas polares. Las coordenadas polares, entonces ya las hablo, digamos, en modo de ángulos, ¿sí? O sea, es decir, en sentido circular es mi desplazamiento, ¿sí? Y es en sentido antihorario. Siempre el sistema de coordenadas polares yo lo voy a expresar desplazándome en sentido antihorario. ¿Sí? Es decir, hacia la izquierda como lo representan estas flechas, ¿sí? Y se expresa en grados sexagesimales, por lo cual mi punto de partida siempre va a ser esta línea inicial, este es el origen, estos son 0 grados, y en la medida que yo vaya avanzando, entonces yo indico 45 grados, 90 grados, 135, y sabemos que los ejes básicos, digamos los que siempre tenemos como referencia, pues ¿cuáles son? Tenemos 90, ¿sí? Tenemos 180, tenemos 270 y si retornamos acá serían 360 para dar el giro completo, ¿sí? Pero si partimos, entonces nos lo indicamos es precisamente como 0 grados. Ahora, aquí tenemos entonces este origen 0 y miren que entonces si yo puedo tener, si recordamos el uso del manejo de las escuadras para la para la representación de los dibujos, las axonometrías o los dibujos isométricos, precisamente esos sólidos del ejercicio de la actividad 2 del módulo 1, recordemos que aquí, entonces, pues si yo tengo la regla acá, pues yo hago la representación de esta línea con 30 grados de inclinación. Cuando yo voy a expresarlo, digamos, si yo voy a hacer esta representación en AutoCAD, pues entonces voy a tener el origen 0 y yo indico que el largo de esta línea con 30 grados, digamos, ya les muestro cómo se expresa, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo voy a hacer esta línea con 30 grados, pero hacia este costado, estos 30 grados, pues yo no voy a poder expresarlo como 30 grados por lo que les dije. Siempre es en sentido antihorario, hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces, como es en sentido antihorario, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo sé que aquí es 0, yo sé que aquí es 90 y sé que aquí es 180. Entonces, si yo sé que hay 30 aquí nomás, pues yo puedo hacer el cálculo 180 menos 30, pues me va a dar 150. Entonces, ¿cómo lo expreso en AutoCAD? Trace una línea de X longitud, ¿sí? Y con un ángulo de 150, que esto estaría representando los 30 hacia el lado izquierdo. ¿Eso queda claro, chicos? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Bueno, entonces aquí volvemos a las coordenadas absolutas y relativas. ¿Cómo expreso yo una coordenada absoluta en AutoCAD, pero una coordenada polar? Como yo les dije, primero voy a indicar la longitud y luego el ángulo. El ángulo, ¿cómo lo expreso? Con este signo, este símbolo que ustedes ven acá, ¿sí? Entonces, con este símbolo, ¿sí? Voy a expresar que lo que ponga después es el ángulo que yo quiero representar. Miren que acá tengo que una línea que es de 10 unidades de longitud, es decir, que yo cuento acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y con un ángulo de 45 grados. Esos 45 grados son los que tengo representados acá. Entonces, me traza esa línea de 10 de longitud con esta inclinación. ¿Listo? Acá miren que tengo una línea que es más corta, que es de 7 unidades, entonces las 7 unidades y con 140 grados. Entonces, los 140 grados en sentido antihorario dan acá,
precisamente, porque paso los 90 y cuando ya llego a 140, entonces esta es la representación de mi línea de 7 unidades de longitud y 140 grados. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Yo también puedo usar las coordenadas relativas. ¿Y cómo doy esas coordenadas relativas? ¿Sí? Resulta que las coordenadas relativas, y específicamente las polares, pues usan el mismo arroba. Cuando ustedes vean el arroba es porque se refiere a que desde el punto donde usted está ubicado, pues va a hacer ese desplazamiento con esta información, ¿sí? ¿Cómo puedo? A ver, vamos a borrar estas entradas. Voy a cambiar el color acá del puntero para de pronto, ay no, pero este está muy bueno. ¿Cómo voy a entonces a hacer esto? Entonces podemos partir de una coordenada cartesiana normal, 2,7. Miren que fijémonos en estos puntos, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a dibujar este polígono, ¿sí? Este polígono, ¿cómo está representado? Entonces está compuesto por 5 puntos o prácticamente 6 puntos para poder hacer el trazado. Y tenemos que tener en cuenta que en AutoCAD yo tengo es una interfaz a través de la cual me comunico. Yo tengo que darle una información y pues tengo que hablar el mismo lenguaje el lenguaje que entiende AutoCAD para que él pueda representar lo que yo quiero transmitirle, ¿sí? O sea, tenemos que hablar el mismo lenguaje para poder, digamos, lograr el propósito de representar este polígono. Entonces, yo lo puedo indicar que primero que parta desde el punto 2,7, que es la coordenada, digamos, inicial de donde se representa este sólido. Entonces, esto es una coordenada cartesiana, absoluta o relativa, 2,7. ¿Qué tipo de coordenada es, chicos? Absoluta. Absoluta, coordenada cartesiana absoluta. Entonces, 2 unidades a la derecha, 7 hacia arriba y ya entonces desde este punto vamos a continuar. Entonces, el segundo punto, miren que tiene la arroba. ¿Qué quiere decir? Que desde donde yo estoy ubicada en este momento, que es 2,7, me voy a desplazar 4,5 unidades con 0 ángulo, con 0 grados de inclinación. O sea, totalmente horizontal. ¿Listo? El punto 3, ¿qué indica? Me indica que la longitud es 3,54, entonces digamos que esos 3,54 estarían por acá, pero ¿qué pasa? Es un ángulo de 315 grados, ¿sí? Entonces, esos 315 grados, ¿cómo los doy? Doy el giro completo, daría el giro así para llegar hasta este punto, ¿sí? Por eso está, digamos, en sentido antihorario, entonces aquí tendríamos los 315 grados. Y ahora entonces vamos a hacer el siguiente punto, el punto 4, que es 2,5 desde el punto 3, ¿sí? Y con un ángulo de 270. Disculpen, entonces, 2,5 unidades, avanzaría las 2,5 unidades acá y 270 grados. Entonces sabemos 90, 180, 270, listo, hasta acá. Entonces, esta es mi longitud de la línea. Esa, digamos, es la interpretación que haría el programa. Pero si yo parto desde este punto, ya estoy en este punto 3, y yo les digo cómo indicamos esta coordenada, pero expresada en cartesiana relativa. ¿Cómo expresaríamos esta de forma cartesiana relativa? ¿Quién se anima? Sería arroba 22. 2,2. ¿Y por qué? 2,2. Ok, pero mira que el valor acá, la longitud es 2,5. Entonces es que tengo una confusión porque o si no sería -7. Mira, ¿cuánto avanza en el eje X? Recuerda que, ¿cómo lo expresamos cartesiano? Tenemos entre paréntesis un valor que corresponde al X, coma, y un valor en Y. ¿Cuánto avanza en el eje X? -7. Menos 7. ¿Y por qué menos 7? 7. O sea, si vamos al punto. No, es que mira, estás confundido. Yo les estoy preguntando estamos desde el punto 3, vamos a partir desde acá.
Vamos a ir al punto 4, pero les estoy Ok, ok. diciendo, expresemos este no en coordenadas polares relativas, sino en cartesianas relativas. ¿Cómo expreso este 2.5 con ángulo de 270 de forma cartesiana relativa? Sería 8, 2. 8,2. No, mira, si yo sé que tengo que desplazarme en X, ¿este punto se ha desplazado en X? No, ¿cierto? ¿Hacia dónde se desplaza únicamente? Hacia abajo, ¿sí? Sí. Sabemos que la longitud es 2.5, entonces, ¿cuánto se desplaza en X? ¿Se desplazó hacia la izquierda o a la derecha? No, ¿cierto? Entonces el desplazamiento es 0, ¿sí? Ujú. ¿Y cuánto se desplazó en Y? 2.5 unidades, pero ¿se desplazó hacia arriba o hacia abajo? Hacia Hacia abajo. abajo. Entonces, menos Mm. 2,5. ¿Sí queda claro? Ah, ya, listo. ¿Listo? Sí, sí, Daisy, ¿sí te parece claro a ti también? O sea, ¿cómo puedes expresarlo, sea en ángulo o sea en coordenadas, digamos, de forma polar relativa o en una coordenada cartesiana relativa? Sí, señora. Listo. Sí, ya me quedó. Entonces, listo. Como ya les quedó tan claro, entonces ustedes me van a ayudar con el siguiente punto. Vamos a pasar al 7, ahora sí, como que era el que Byron estaba, digamos, analizando. Entonces, desde este punto 4, que ya lo tenemos ubicado, ¿cierto? Entonces, vamos a trazar esta línea. Esta línea dice que es arroba, o sea, relativa, desde este punto, 7 unidades con 180 grados. Entonces, yo diría 7 unidades, 1, 2, 3, 4, hasta 7, y 180, entonces voy avanzando hasta 90, hasta 180, que es totalmente horizontal, y ya es como llego acá, expresado en coordenadas polares relativas. Entonces, ¿cómo sería esta coordenada expresada en cartesiana relativa? Ah, bueno, aquí me faltó la arroba, ¿no? Eso sí, les hago la aclaración, porque estamos hablando de coordenadas relativas. Bueno, Relativas. asumamos que esa es una arroba. Listo, entonces, ¿cómo lo expresamos esto? En forma cartesiana, Ahora sí relativa. sería arroba menos 7,0. Menos Sí. 7,0, correcto, porque no se desplaza únicamente en el eje X en sentido negativo, entonces, bueno, aquí me quedó como chiquito, menos 7,0, porque no avanza nada en Y. ¿Listo? Ahora sí les queda claro, chicos. Sí, señora. Listo. Y ya finalmente, entonces el 6, miren que es con un ángulo de 95 unidades, ¿sí? ¿Cómo lo expresamos entonces ahora, Daisy? Ayúdame con este. ¿Cómo lo expreso en coordenadas cartesianas relativas? Arroba, ay, perdón, arroba, vamos a borrar este. Daisy, ¿me escuchas? Sí, señora, pero es que me confundí con el ejercicio que acabó de decir mi compañero. No te preocupes, tranquila, que para eso estamos acá. Entonces, Porque es que estamos desde este punto. sí, Dime. es que él dijo que menos 7,0, ¿cierto? O sea, solo me desplacé hacia la izquierda, pero tomando desde el punto 4, ¿verdad? No iría primero el 0. O sea, ahí estoy confundida. No, es que no, porque mira que este era en desplazamiento horizontal, solo se movió horizontalmente, no se movió en el eje Y. Y aquí es diferente. Estás en este punto y te vas a desplazar hasta este. Sabes que la longitud como tal son 5 unidades, ¿sí? Con un ángulo de Sí. 90. Entonces esas 5 unidades yo las cuento desde acá, 1, 2, 3, 4, 5 unidades y con el ángulo de 90, por eso es que está aquí, ¿sí? Pero ¿cómo lo expreso entonces en coordenadas cartesianas? ¿Cuánto se desplazó en Y? Yo estoy acá, me desplazo hasta este punto. ¿Cuánto se desplazó en X? Que es el primer valor que yo indico acá. 7. 7 en X. Ah, no, pero es del punto Daisy, 5. Daisy, es que mira Dime. que primero se expresa el eje X y después el eje Sí. Y. Mira, Entonces ahí. acuérdate Ah, que, mira, tenemos dos diferencias. Voy a hacer una representación acá. ¿Cómo expreso yo en coordenadas cartesianas? ¿Sí? Tengo un valor X y tengo un sí, valor y un Y. valor Si Y. es absoluta o relativa, pues es porque tenga o no el arroba acá. ¿Listo? Ok, ¿Y sí, cómo lo señora. expreso en coordenadas polares? Tengo un valor que es la longitud, ¿sí? Bueno, aquí voy a poner L de longitud, ¿sí? Y acá voy a tener un ángulo, ¿sí? Entonces lo Sí, expreso con, en vez de una coma,
lo expreso con el ángulo de 90 grados. Es decir, esto me indica que son 90 grados. Así es como yo defino si es una coordenada polar o cartesiana. ¿Listo? Listo. Entonces, si estoy acá y me desplazo hasta acá, ¿cuánto me desplacé en X? 5. 5 unidades, correcto, porque ya sabemos de antemano la longitud de esta línea. Pero esos 5 están desplazados en el eje X o en el eje Y. En el eje Y. En el eje Y. Entonces, vamos a expresar en coordenadas cartesianas relativas. Entonces, por eso yo tengo aquí, bueno, este es el supuesto arroba. Voy a decir cuánto se desplazó en X y cuánto se desplazó en Y. Nuevamente te pregunto, ¿cuánto se movió, cuánto se desplazó en X? En X entonces quedaría 0. Correcto, 0, porque mira que solo se desplaza hacia arriba, no Desde se un está moviendo. punto. Exacto, porque Exacto. estamos desde este punto. Este arroba me indica que es desde este punto. ¿Y cuánto se Y desplazó ya el ahora otro, aquí en Y? 5. 5 5. unidades, correcto. Arroba 0,5. ¿Listo? Ok, listo, profe. Bueno, ya entonces borramos todos estos rayoncitos y continuamos. Listo, entonces ahora ya pasamos ya a entender, digamos, como el programa AutoCAD como tal. Entonces, como les decía, eh, disculpen un segundo. Listo. Ahora entonces, como yo les decía, AutoCAD es una interfaz, ¿sí? A través de la cual yo recibo unas señales visuales para quien esté empleando el programa o se reciben unas señales visuales y que se basan entonces en una comunicación. Yo me estoy comunicando con el programa para decirle, dibújame una línea desde este punto a este punto o hazme una línea que tenga tal grosor y que sea de este color. Pero si yo no le doy las instrucciones en el lenguaje que entiende él, pues no va a ser claro para él, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengamos presente que la comunicación es la clave del uso de este programa, ¿sí? A través de, digamos, del uso de esta interfaz. ¿Qué características tenemos? Ya les había mencionado algunas de estas, que hay una interacción entre usuario y el programa, hay unas señales visuales que el usuario interpreta, ¿sí? O sea, yo le doy una instrucción, el programa la interpreta y la representa y yo digo, ok, sí es lo que yo quería que representara, porque lo veo visualmente en el plano de trabajo. Entonces, el mecanismo de comunicación es clave a través de los comandos y pues esta herramienta, digamos que una de las características es que permite desarrollar dibujos en 2 y en 3 dimensiones también, anexar también medidas, textos, imprimirlos, etcétera, ¿sí? Es por eso, digamos, como la importancia de la aplicabilidad para muchas disciplinas. Esto, bueno, ya son las recomendaciones que les había mencionado anteriormente sobre el proceso de instalación. Ya como ustedes saben, pues quienes tengan alguna inquietud, pues no duden en contactarme. Ha cambiado un poco esto, entonces por eso, digamos, Daisy me decía, profe, es que no me aparece lo del el botón de menú, pero vamos a resaltar algunas características. Entonces que yo lo primero que debo hacer es buscar AutoCAD académico o AutoCAD educativo y entonces busco el que sea de Autodesk como tal, miren, de la página de Autodesk, que indique que es una licencia gratuita para estudiantes y educadores. Entonces ingreso y aquí, bueno, ya este menú no aparece, pero entonces aparece, digamos, una opción de suscribirse. Y bueno, aquí ya digamos que este proceso es el que está en el tutorial y que pues ya vamos a pasar un poco. ¿Cuál es la recomendación acá, chicos? Que lo primero que hay que hacer es crear una cuenta con el correo @academia.umb.edu.co. No se puede crear con el correo personal, sea Gmail, sea Hotmail, sea Yahoo, porque resulta que al no ser una cuenta educativa, van a tener problemas para poder activar el programa, ¿sí? Entonces, para que ustedes, porfa, tengan presente, muy presente eso en el proceso de la creación. La otra recomendación es que una vez ustedes se registren o creen una cuenta,
No vayan a instalar, porfa, bueno, van a solicitarles una información, esto es para la validación donde ustedes indican que son estudiantes de esta universidad, les van a solicitar una verificación, van a recibir un correo para poder verificar esa cuenta y posteriormente van a hacer un proceso de verificación de que son estudiantes, que es cuando cargan la información, que eso está en el tutorial nuevamente. Esto digamos que me lo voy a saltar, esto que uno recibía el correo con el serial realmente ya no está, este paso ya no se está solicitando, pero sí es importante que ustedes indiquen qué versión van a instalar y el idioma que de su preferencia, ¿sí? Eso lo deben tener claro y una vez se instala el programa, pues ya aquí ya no sale esta información, como les digo, del serial ni nada de esto, pero cuando ustedes lo instalan, cuando ya llegue, después de instalar el programa en su computador, entonces ya les va a solicitar que los códigos de activación, pero ustedes dicen activar con mi cuenta de AutoCAD y ya entonces acá les va a aparecer su nombre de usuario, porque ustedes registran el correo con el correo de academia y la contraseña que hayan definido en la página de Autodesk cuando instalaron la cuenta. ¿Listo? Entonces aquí ya vamos a pasar a los aspectos generales del uso de este programa. Vamos a ver, digamos que estos son algunos de los ejercicios que se pueden desarrollar, pero entonces vamos a pasar a las características del programa. Voy a compartirles en este momento. Aquí creo que voy a necesitar compartirles la pantalla para facilitar el trabajo. Bueno, chicos, entonces, digamos que aquí en la, perdón, acá ¿dónde está? Ay, perdón, un segundo. Listo, entonces vamos a ir a la primera actividad en la que ustedes, en la primera actividad del módulo 2, para socializar los primeros ejercicios que ustedes van a entregar. Aquí entonces, ¿cuál es el propósito? Entonces desarrollar aquí esto de los 2 ejercicios lo voy a cambiar, voy a reducirlos un poco quizá a 9 o 10. Yo les voy a confirmar acá y voy a editar la actividad para esto, ¿listo? Pero entonces para que ustedes tengan presente que deben descargar esta guía práctica de AutoCAD, la estoy descargando en este momento para que ustedes lo tengan. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Pues que ustedes empiecen a interactuar con esta interfaz para reconocer ese entorno gráfico y apliquen los comandos de creación y edición de elementos básicos que son los que vamos a empezar a ver acá. Como recomendación para el inicio de este módulo, recordemos los tutoriales que hay de AutoCAD aquí al inicio. Voy a pasar en este momento al módulo 2 y miren que acá hay unos videos tutoriales de introducción a AutoCAD. Yo asumo, digamos, voy a asumir que ustedes van a entender esto a través de estos videos. Estos elementos no los voy a explicar acá. Todos estos tutoriales que están, digamos, aquí representados. Y acá es un tutorial, digamos, con algunas recomendaciones para quienes vayan a usar la aplicación web, por lo que les digo que hay ciertas diferencias en ese manejo de esta versión en línea. ¿Listo? Entonces, vamos a descargar esta guía práctica y aquí vamos a desarrollar los ejercicios. Como les digo, yo les voy a especificar cuáles son los ejercicios a desarrollar. Los primeros todos sí tienen que desarrollarse, pero entonces acá en el ejercicio 1, miren que acá vamos a empezar a ver cómo guardar y abrir un dibujo, ¿sí? Vamos a abrir el programa AutoCAD. Entonces, yo puedo acá abrir un nuevo dibujo, ¿sí? Y este es mi espacio de trabajo, ¿listo? Entonces, aquí yo puedo empezar a usar ciertos comandos que son los que vamos a ver, pero los vamos a ver en la medida que vamos explicando algunos de los ejercicios, cosa que ustedes sepan cómo se pueden trabajar. De manera general, ¿qué tenemos acá? Ah, chicos, la otra recomendación, el multimedia. Hay un multimedia de este módulo y ahí se socializan otras características, así que porfa, también es importante que desarrollen este multimedia. Bueno, aquí tenemos algunos comandos, ¿no? Los comandos, miren que están acá publicados, dibujo para modificar, para anotación de texto, para acotar dibujos, las propiedades de las capas, que este era, digamos, como la prueba diagnóstica, una pregunta en inglés que se les hacía, y otros tipos de propiedades como bloques, ya configuración específica
de otras propiedades. Y tenemos otras configuraciones acá, pero realmente esto no lo vamos a usar. La mayoría de los comandos los vamos a usar acá. Este es mi espacio de trabajo que tiene una cuadrícula o una grilla. Esto se puede modificar. Y acá en esta ventanita, en esta pestaña que tenemos en la parte inferior, miren que yo la puedo mover. Aquí es donde yo puedo también escribir los comandos. Es decir, yo puedo seleccionar una línea aquí o puedo escribir el comando. Yo aprendí realmente con una versión AutoCAD de hace mucho tiempo. En el momento en que yo lo vi en la universidad, ni siquiera existía la versión de AutoCAD, no era tan dinámica y tan amigable así con esto, sino que teníamos que aprender los comandos. Entonces, normalmente ustedes me van a ver haciendo los ejercicios solo con comandos. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar aquí. Digamos que... bueno, otra de las recomendaciones, cuando yo inserto un comando desde acá, yo pongo el comando, por ejemplo, L, ¿sí? Y aquí me dice, me saca una lista de posibles comandos y miren que el primero es línea. Si yo asumo solo L, me va a tomar comando como línea, o sea, no tengo que escribir línea completamente, ¿sí? Entonces, escribo L y puedo dar Enter o barra espaciadora, ¿sí? Entonces, ¿qué les digo como recomendación? Ustedes otra recomendación clave, deben usar mouse. No usen el pad mouse, el touchpad si ustedes tienen portátil, porque ese es bastante incómodo, poco ergonómico y la verdad para AutoCAD sí es necesario, facilita mucho el trabajo cuando ustedes están haciendo uso de mouse. Entonces yo que en mi caso soy diestra, uso el mouse con la mano derecha, entonces en mi mano derecha pues tengo el mouse a través del cual puedo mover el cursor y con mi mano izquierda uso el teclado. Y así entonces si yo escribo L, lo escribo con la mano izquierda con el, y doy barra espaciadora y así entonces voy indicando. Cuando miren que acá, si yo le doy un comando, entonces el programa me dice qué espera que yo le informe, ¿sí ven? Ahí es donde está la clave de la comunicación, porque me dice precisa el primer punto. Entonces yo le estoy diciendo, dibújame una línea y el programa me dice, pero ¿desde dónde? ¿Sí? Si yo con el scroll o la ruedita del mouse me retiro, miren que acá tenemos un eje cartesiano. Si ven las líneas y el X y el Y yo me puedo acercar en este eje, ¿sí? Puedo acercarme si yo presiono la bolita de la mitad, pues me aparece para moverlo. Acá tengo otras opciones para poder desplazarme en este plano de trabajo, pero entonces acá tengo digamos, la posibilidad de desplazarme. Entonces, ¿desde dónde lo quiero poner? Desde cualquier punto, puede ser la línea, ¿sí? O puede ser también desde una coordenada que yo le indique. Entonces, línea, enter. ¿Desde qué punto? 0,0. Ahí estamos hablando de coordenadas cartesianas. Y miren que lo tenemos desde el punto de origen 0, 0. Ahora miren que me dice, precisa el punto siguiente. ¿Cuál es el punto siguiente? Entonces, digamos que va a ser 2,7, enter. Y miren que aquí ya está ligado, o sea, como estaba ligado este punto, pues a partir de este punto me hizo 2,7. Ahora vamos a hacer uno desde las coordenadas polares relativas. Aquí, si yo veo en el plano que me dice arroba, pues a mí me queda claro que es desde este punto. Pero como yo ya estoy amarrada a este punto, yo no tengo que poner arroba, ¿sí? O sea, no necesito usar el arroba porque yo sé que estoy ligada a este punto. Entonces, yo voy a decir que aquí voy a avanzar 5 unidades con un ángulo. Miren que dibujo un ángulo y miren que automáticamente aparece en rojo con el 51, o sea, como grados. Ahí es la posible inclinación, entonces voy a decir que con 90 grados, barra espaciadora. Y miren que me traza una línea de forma vertical. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con los ejercicios. Esto de seleccionar, borrar, esto está en los tutoriales para que ustedes lo revisen. ¿Listo? Y ahora entonces dice, abrir un archivo nuevo de AutoCAD y un círculo de, digamos, abrir un archivo nuevo en AutoCAD, un círculo de radio 30 y a continuación crear el triángulo a su alrededor utilizando el comando línea y, digamos, llamar al archivo dibujo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir acá? Bueno, aquí está un poquito más redactado. Vamos a hacer un círculo de radio 30. El círculo yo lo hago con el comando C.
y miren que aquí me aparece círculo, ¿sí? Entonces puedo darle C Enter o C barra espaciadora o también lo puedo seleccionar acá. C Enter y miren que ahora me dice precise el punto central para el círculo. Como no me está indicando un punto de origen, el punto central del círculo puede ser cualquiera, entonces yo lo selecciono en cualquier punto, ¿sí? Y dice que a continuación el radio que sea de 30. Miren que acá en la barra me dice precise radio de círculo o diámetro, es decir, yo puedo expresar el radio o el diámetro si yo prefiero indicarlo así. ¿Cómo expreso el radio? Entonces, radio de 30, simplemente porque ahí ya me está diciendo, indíqueme cuál es el radio, 30, enter, ok, aquí tengo el radio de 30. A veces pasa que los chicos de pronto me dicen, profe, es que yo hago el círculo y no me aparece. Entonces, ¿qué pasa? Que están en un muy lejos y es muy pequeño y no lo alcanzan a ver. Entonces, miren, círculo, vamos a ponerlo acá. Si el radio es de 30, ¿cuál sería el diámetro? Chicos, si yo tengo un círculo de radio de 30, ¿cuál sería el diámetro de ese círculo? Recordemos que es el doble, ¿no? Serían 60. Entonces vamos a hacer un ejemplo haciéndolo de 60. Miren que aquí me dice, precise nuevamente el radio del círculo. Siempre el programa espera que yo le indique el radio. Si yo lo que quiero indicarle es el diámetro, yo puedo escribir D o puedo señalar acá. No, quiero decirte cuál es el diámetro y automáticamente miren que me aparece 60 porque es la última medida que yo usé. Digamos, si yo voy a seguir haciendo varios círculos de la misma dimensión, pues me aparece ese y simplemente le doy Enter y ya se representa. Pero no veo nada. ¿Pero qué pasa? Si yo me acerco, miren que aquí está. Ahora, si yo selecciono este, puedo también usar el comando de desplazar y simplemente lo selecciono y voy a ubicar, digamos, donde tenía el otro círculo, que era por acá, y me acerco con el mouse y miren que tiene la misma dimensión, ¿sí? Entonces, esa, digamos, es otra de las formas de expresar los comandos, ¿listo? Miren que acá, por ejemplo, aquí tengo los dos círculos concéntricos, me quedaron uno sobre el otro y son de la misma dimensión. Y uno lo dibujé con radio y el otro lo dibujé con círculo. Hasta ahí, ¿cómo vamos? De pronto si estamos entendiendo los comandos, ya hemos visto línea, ya hemos visto círculo y ya hemos visto de desplazar, ¿correcto? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Voy muy rápido? ¿Muy confuso? ¿Me Hasta el quedé sola en el momento aula? voy bien. ¿Cómo te sientes, Daisy? No, pues hasta el momento le he entendido. Ya escoger los videos y empezarme a familiarizar bien con los comandos. Así es, eso te iba a decir, como tú me dijiste el otro día, literalmente es cacharrearle al programa, como tú dijiste. Y es que es así, es Sí, la señor. única forma en la que vamos a tomar la destreza. Byron, hasta donde recuerdo, tú eras quien me había dicho que tú sabes, has manejado SketchUp, creo que es, Sí, que no señora. había. Entonces, creo que para ti, digamos, este proceso de familiarización sí es más, pues es, digamos, como más sencillo. ¿Cómo lo ves? Yo realmente, como te dije en esa ocasión, yo no he manejado ese programa. ¿Cómo lo ves, digamos, si es parecido o muy diferente? Pues hasta el momento, pues, o sea, como te dije, o sea, mi conocimiento, lo que he cacharreado en SketchUp, es más que todo en modelos 3D. Entonces Ah, ahí, ok. pero no, sí, es muy Listo. similar. Bueno, qué chévere. Bueno, entonces quiere decir que, digamos que tu proceso va a ser bastante práctico, pues porque ya tienes una familiarización con un programa que tiene fines similares, ¿no? Propósitos similares. Listo. Y miren que entonces vamos aquí con este ejercicio que tenemos, dice que entonces ya hice el círculo de radio de 30, ¿cierto? Y dice, y a continuación crear el triángulo a su alrededor utilizando el comando línea, ¿sí? Entonces vamos a hacer el triángulo. ¿Me dice de qué dimensiones, con qué ángulo, desde qué posición? No, o sea, es un dibujo libre, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos hacer el triángulo? ¿Con qué comando? De los que hemos visto, chicos. Línea. Línea, ¿cierto? Entonces, L, Enter o barra espaciadora y de manera libre. Miren, no me está quedando idéntico al triángulo del dibujo, pero lo estoy representando. Pero hay otra forma de hacerlo. Miren que si yo selecciono esta línea,
Cuando yo lo hago con el comando línea quedan, digamos, todos los trazos independientes. Si yo quisiera, puedo desplazar esta línea que seleccioné y miren que me queda aparte. Voy a poner control Z y miren que acá control Z, control X también sirven acá. Pero entonces ahora vamos a hacer otro ejemplo. Voy a seleccionar este círculo y lo voy a mover acá, que es el mismo. Voy a hacerlo con un comando que se llama polilínea. Es una línea que en su integridad, a pesar de tomar diferentes direcciones, es un mismo elemento, ¿sí? Entonces, para polilínea, yo escribo PL. Miren que aparece poli. Aquí tenemos línea y polilínea. ¿Listo? Entonces, en este PL, yo voy a hacer el triángulo. En este caso, lo voy a hacer así. Y miren que a diferencia de ese, cuando yo lo selecciono, lo toma todo. ¿Sí ven? Lo toma como un solo objeto, mientras que si yo lo selecciono acá, las líneas son independientes. Digamos que cada elemento sirve para propósitos distintos. Ustedes identifican en cuáles les sirve y en cuáles no. ¿Listo? Hay otra posibilidad y es que si yo necesito, ay no, yo necesito quitar separar un poquito más esta línea. ¿Sí? No necesito que sea una sola. ¿Cómo lo puedo hacer? Hay un comando que se llama romper. Miren que aparece acá. O descomponer también. Y miren que cuando lo seleccioné y le di romper, si se dan cuenta que quedaron líneas independientes. Ese es otro de los comandos que ustedes pueden tener presente. ¿Listo? Miren que hasta acá ya desarrollamos parte del primer archivo y dice abrir, digamos que este archivo con el triángulo y el círculo, yo lo voy a llamar dibujo. Entonces voy a guardar mi ejercicio. Entonces lo puedo hacer desde acá. Miren que esto se parece mucho al Office porque pues está el disquito para guardarlo, guardar como o abrir una carpeta. Y entonces simplemente, pues bueno, yo escojo la ruta y voy a llamarlo, como dijimos, dibujo, ¿no? Entonces aquí le voy a quitar dibujo 1, sino que le dejo dibujo, bueno, no sé, Ivonne, y lo guardo, ¿listo? Entonces cerramos este dibujo. Ahora, dense cuenta que aquí me dice que la siguiente parte de este ejercicio 1 es abrir el archivo dibujo creado anteriormente, dibujar un rectángulo contiguo y luego guardarlo como dibujo 01. Entonces, miren que acá aparecen los documentos recientes. Estos son los últimos que se han trabajado. Aquí como en este equipo recién instalé este programa, entonces pues digamos que aparecen unas plantillas por defecto. Pero entonces vuelvo a abrir el dibujo o lo puedo seleccionar de acá. Abro la carpetica, ubico la ruta, miren que aquí está en escritorio y miren, ahí está la previsualización de mi archivo. Ah, ok, si es ese, entonces ya lo abro. ¿Listo? Que tenemos aquí tenía dos para mostrar el otro ejemplo, pero entonces, bueno, digamos que tenemos uno solo. Ya estoy eliminando esto. Ay, ¿qué pasó? No me borró. A ver, ¿qué pasó? Borra. Listo. A veces no sé por qué con suprimir no me dio, pero normalmente con suprimir o backspace, pero bueno, también está el comando borrar y simplemente borramos los elementos. ¿Cómo podemos hacer el rectángulo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo hacemos un rectángulo? Miren que acá hay un dibujito. Yo digo, bueno, como hay un rectángulo, miren que acá hay un dibujo, ¿sí? Un rectángulo que aparece acá o también puedo representar polígonos. Entonces yo puedo hacer un rectángulo acá simplemente seleccionando la ubicación y ya. También lo puedo hacer a través de coordenadas que indique, miren que si yo oprimo rectángulo o escribo rec, miren que me aparece rectángulo, ¿sí? Enter. Me dice precisa el primer punto o esquina, entonces yo puedo poner la coordenada 100,200, va a ser el punto inicial, listo. Y ahora, ¿cuál es la ubicación entonces de ese rectángulo? Bueno, puedo indicar cuál es la siguiente coordenada o las dimensiones y ya simplemente, digamos, hacer la representación del rectángulo. Ya esto es en la práctica como tal que ustedes tengan de este dibujo. Del programa. ¿Listo? Y ya con esto entonces lo vamos a guardar como dibujo 01. Entonces aquí ya sería aquí con este guardar como, que es un disco con un lapicito, y ya entonces dibujo Ivonne 01. Y ya tengo mis dos ejercicios. Si yo voy a mirar aquí en el escritorio, que para poder mostrárselos a ustedes, entonces ya tengo mis dos primeros ejercicios. ¿Listo? Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio. Y vamos a entonces aprovechar para ver otros comandos. Miren que este es de coordenadas absolutas y relativas. Aunque es un ejercicio sencillo,
a veces tiende a ser confuso. Y aquí están las instrucciones, ¿sí? Inserta el comando línea y dibuje una línea desde 1.2 hasta 3.2 y después de 3.4 y finalmente 1.4. Bueno, está, digamos, la descripción, pero quiero que miremos este dibujo. Esto es lo que vamos a representar nosotros en el plano. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a representar? Dice que dibuje desde el 1.2. Entonces, miren que del origen general, en la coordenada 1.2, vamos a hacerlo hasta el 3.2. Pero si yo lo hago ligada a este punto, pues no va a ser 3.2, sino que la dimensión va a ser diferente. O sea, miren que acá, esto es un cuadrado en pocas palabras de 2 por 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Vamos a ubicar unos puntos de referencia. Voy a hacerlo, digamos, a explicarlo de una forma sencilla para eso. Yo puedo indicar punto. Voy a hacer un punto en el plano. Dice, ¿qué dice aquí en la parte inferior? Punto. Precise cuál es el punto o la coordenada del punto, ¿sí? ¿Cuál es la coordenada del punto, chicos? En el que dijimos que vamos a empezar. 1.2. 1.2, ¿cierto? Entonces, 1,2. Enter. Y si yo me ubico acá, ¿dónde estará? Miren, ¿sí ven que está acá? Entonces, al seleccionarlo me aparece, entonces listo, estoy acá. Este es el punto, este es el primer punto. Ahora, dice que hasta el punto 3.2. Entonces, punto, enter, 3,2. Listo. ¿Dónde aparece? Miren que si yo selecciono acá todo, miren que ya me aparecen los dos puntos. Quizá yo no lo veo porque es que son muy pequeños, precisamente son puntos, pero los estoy viendo. Miren que entonces si yo puedo decir una línea desde el punto, miren que acá está el punto. No, ustedes no lo alcanzan a ver y yo casi tampoco, pero acá está el punto. Pero entonces miren que si yo digo línea, precisa el primer punto 1,2. Entonces ya está ligado al primer punto que hice. O sea, aquí yo estoy confirmando, ok, sí es el mismo punto. Ahora, en la otra coordenada 3.2, si ustedes se dan cuenta, esa coordenada es, digamos, está desde el origen general, 3,2, ¿sí? O sea, si yo dijera desde 3,2 sería, me daría 3 más acá y 2 hacia arriba, o sea, digamos, no me estaría referenciando esa coordenada porque tiene que ser relativa, tiene que ser desde este punto. ¿Cómo sería la expresión en coordenadas cartesianas relativas? Partiendo desde este punto como origen de relativo. Yo ya estoy ubicada, miren que en AutoCAD estoy amarrada a ese 1,2, ¿cierto? Estoy ligada a ese porque ahí está esperando cuál es el otro comando. Entonces miren 2,0, que, dime, 2,0. 2,0, claro, porque es un cuadrado de 2.2. Entonces, voy a marcar 2,0, enter, y dense cuenta que si yo vuelvo a seleccionar, los puntos están ubicados, no tengo ningún otro puntico por ahí perdido, o sea, realmente sí está desde 1,2 hasta 3,2. Miren que, por ejemplo, yo voy a hacer una línea desde, partiendo del origen general, esa coordenada 3,2. Y miren que me liga a ese punto. ¿Sí se dan cuenta? Porque estoy suelta, porque precisamente cuando yo no estoy amarrada a ningún punto, estoy tomando como desde el origen general. Ahora, si sabemos que es un cuadrado de 3.2, para ir a la coordenada 3.4, ¿qué debo hacer? Daisy, ¿cuál sería la instrucción? Me debo desplazar desde el punto 3.2 hacia el eje Y, hacia arriba. Ajá, y entonces en, Entonces, en cartesianas, ¿cómo sería? ¿Cuánto se desplaza en X? en X 0. Ok, 0, coma. ¿Y en Y cuánto? 3. No, acuérdate que el cuadrado es de Ah, 2 no. por 2, En 2. 2. porque la coordenada es 3, pero desde el Sí, origen general, sí, ¿sí ves? sí, sí. Entonces, Es 2. 2, sí, señora. Y mira, ahí vamos bien, la vemos recta, ¿no? O sea, vamos bien. Listo. Y ahora vamos a cambiar, vamos a expresarlo como para variar un poquito el ejercicio. Me tengo que desplazar 2 a la izquierda hasta el punto 1.4 según el origen general, que esto sería expresado en coordenadas relativas, ¿cómo sería? Del punto 0 y Desde 2 a la 3,4 izquierda. a la izquierda, o sea que en X, ¿cuánto me desplazo? 2. Pero, ¿hacia dónde?
hacia la izquierda. O sea que, ¿qué signo es? Negativo. Menos 2, coma 0, porque no me desplazo en X. Y listo, aquí tengo la posibilidad de ponerlo como comando o simplemente me ubico acá para cerrar o le doy C de cerrar. Y, ay, perdón, me cerró con el punto anterior, no, me falló. Bueno, digamos que estamos ubicados acá y simplemente con el puntico cerramos y tenemos nuestro cuadrado. ¿Listo? Este es nuestro primer cuadrado. Ahora, miren que este está expresado con las mismas, como los mismos puntos de origen relativo, ¿sí? Con el arroba, ¿sí? Entonces, miren cuál es el punto de partida. Iniciamos desde este, el que no tiene arroba, ¿no? Porque estos me están indicando cuáles son los puntos específicos para, digamos, desde este punto que iniciamos. Entonces, ¿cuál es esta coordenada? ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo voy a hacer este cuadrado? Hagámoslo con polilínea. PL, como para usar otro comando. PL, ¿cómo tenemos acá? 4,5, entonces PL, entonces el punto inicial es 4. Ah, bueno, aquí recordemos que nosotros si nosotros usamos la coma para separar el valor X y el eje Y, los decimales siempre son con punto. Esa es una cosa en la que a veces nos confundimos y a veces escribimos 4,5, entonces me toma como X4 y como Y5. Entonces, digamos que eso puede generar confusión. 4,5 y ahí sí la coma. ¿Y cuánto era el otro? 4,52. Y miren que ya estamos aquí al ladito. ¿Listo? Y volvemos entonces a este, a 2,0. ¿Listo? Aquí miren, 0,2. Luego sigue menos 2,0. Y luego 0, ¿cuánto? ¿Cuánto nos falta acá para llegar a este? Menos 2. ¿Listo? Ya tenemos los dos cuadrados. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos este de polares. ¿Y desde dónde parte? Desde 8,2. Entonces, tengo una polilínea, hagámoslo con polilínea. Dijimos, parte desde 8,2, 8,2. Ah, no, perdón, 8,2. 8,2, porque el valor de Y es 2. Listo. Y ahora vamos a empezar a hacerlo acá. Miren que tiene arroba una unidad de longitud. Miren que este es un cuadrado o un rombo que tiene, cada una de sus caras tiene una unidad de longitud. Entonces, 1 con un ángulo de 45. Ay, esperen porque acá no, esperen. Línea 8,2. Entonces aquí toma una unidad con un ángulo de 45 grados. Ah, sí estaba bien, ¿cierto? Entonces, ahora 45, ahora 45 más, ahora esta otra longitud, 1 con un ángulo de 135, 1 con un ángulo de 135. ¿Listo? Ahora este es con un ángulo de 225. Y acá simplemente cerramos y ya tenemos nuestro rombo. ¿Listo? Y miren este círculo que tenemos acá. ¿Cuál es el punto de origen de ese círculo? Ustedes que ven acá, ¿qué información tienen acá? Que el círculo tiene un radio de... 0,75. Ajá. ¿Y cuál es el punto de origen? La ubicación, Es la coordenada. 7,6. Exacto. El centro de ese círculo es en la coordenada 7,6. Entonces, Daisy, ¿cómo hacemos este círculo para ubicarlo en esta posición, en 7,6? Profe, ahí sí está. Ay, ¿no está? ¿Se desconectó? Ok, bueno, tuvo problemas de conexión. Listo. Entonces, bueno, te toca a ti entonces, Byron, ya que solo estás tú. Bueno, ¿Cómo es? ¿Cómo haríamos este círculo? pues yo Círculo. pondría comando, bueno, círculo, pues punto, creería, bueno, círculo. Ajá. Y recuerda que tú tienes que comunicarte. Si yo le indico círculo, ¿qué me pide acá? Precise el punto central para el círculo. ¿Cuál es ese punto central? 7,6. Ok. Ay, mira, estoy en Teams. Ah, dame un segundo, le doy ingreso a Daisy otra vez. Listo, entonces, el círculo y el punto central es 7,6.
Listo, ya estoy acá. Y ahora, ¿cuál es el radio? ¿Cuánto dijimos? 0.75. Entonces Eso, recordemos que es con punto y no con coma, porque si no me tomaría una coordenada. Entonces 0.75, enter o barra espaciadora. Y listo, ya lo tenemos. Miren que ahora voy a hacer incluso todos estos detalles. Ustedes los pueden hacer. Hagamos este cuadrito, ¿sí? Dense cuenta que este es el origen general y aquí dice 10.7, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que podríamos hacer un rectángulo, ujú. ¿cierto? Entonces, rectángulo. ¿Y cuál sería el primer punto o esquina donde iniciamos? ¿Qué punto es ese? 10, Ah, 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 el 0, punto 0, de inicio, 0, 0, 0,0. ¿Y el siguiente cuál es? era 10, algo, 9, Es coma 7. 7. 10,7 y ya tenemos nuestro rectángulo. ¿Se parece o no se parece a esto? Sí, señora. Vamos bien. Listo, ya terminamos este ejercicio. ¿Listo? Hay otra de las cosas que ustedes pueden aprender a hacer y bueno, deben aprender a hacer y es Las acotar cotas. y el texto, ¿sí? Porque el texto me brinda una información, cierta precisión y a su vez las cotas me especifican esas dimensiones o características de los elementos que yo estoy representando. Entonces, para texto tenemos acá, entonces digamos yo puedo decir tarea 1 o ejercicio 1. Aquí lo voy a poner simplemente como un ejemplo. Miren cómo esto quedó de grande. O sea, es desproporcional a lo que yo estoy viendo acá. ¿Cómo lo puedo modificar? Siempre podemos ir a propiedades con el botón derecho del mouse, ¿sí? Y nos va a aparecer esta pestañita acá. Y acá tengo las propiedades de lo que yo tenga señalado, ¿sí? Entonces, yo busco cuál es la altura del texto, por ejemplo, y yo lo puedo ir ajustando en tamaño. Entonces, digamos, si dice 2.5 y le digo 1, miren que está más pequeño, pero sigue siendo grande, ¿cierto? Entonces, y si yo le pongo 0.3, ah, bueno, aquí ya estaría más proporcional. Que quiero complementar este texto, entonces simplemente le hago doble clic y puedo seguir escribiendo acá. Ejercicio, coordenadas. Esto es un ejemplo. Ejercicio. ¿Listo? Y ustedes pueden desplazar esto también, ubicarlo, digamos, editar esta información. ¿Cómo hacemos las cotas? Las cotas son esas propiedades o características de elementos. ¿Cómo logramos nosotros hacer esto? Pues por toda esta información que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, yo puedo hacer las cotas con este botón que aparece acá. Miren que me dice que yo puedo hacer una cota lineal o alineada o de un ángulo o de un diámetro o de un radio. ¿Qué podemos hacer acá? Tomar una cota lineal y yo puedo decir simplemente que de este punto a este punto me acote el dibujo, pero miren lo grande que aparece. Entonces, nuevamente, si yo no tengo esta pestañita acá, yo la puedo cerrar. Voy a seleccionar, primero selecciono la cota como tal, ¿sí? Miren que ya la tengo seleccionada. Y con el botón derecho del mouse me voy a propiedades o las se pueden buscar por aquí arriba, digamos aquí en estas pestañas, propiedades, pero digamos que, bueno, por lo que ya les expliqué que yo estoy acostumbrada solo con los comandos. Listo, y miren que acá tengo unas propiedades generales, ¿sí? Que por escala, por líneas y flechas, por texto, ¿sí? Entonces yo puedo editar, por ejemplo, las características de las líneas y las flechas, entonces tamaño de la flecha, dejémoslo 0.1. Miren que ya está más pequeña, ya sería un tamaño más proporcional. Y ahora me voy al texto, ¿sí? Altura del texto. Entonces yo le digo 0.2. ¿Es más proporcional o no? Ya podemos, digamos, ir precisamente editando estas características específicas, ¿sí? Hay otras propiedades acá que yo puedo, digamos, como estábamos diciendo, cacharreando precisamente, de identificar cómo puedo ubicar este número más cerca o que si lo ubico por fuera o por dentro. Todo esto, digamos, lo voy configurando desde estas propiedades. Pero con que ustedes ya indiquen cuáles son las cotas, pues ya digamos que se cumple con ese dominio de las características. ¿Qué es importante, chicos? Que si ustedes van a poner una cota, voy a poner una cota alineada. Ay, no. Listo, listo. Ahí ya me tomó la cota.
Miren que lo importante es que yo no la deje así de grande, de desproporcionada, y que tampoco la deje pues tan pequeñita que realmente no se pueda ver, porque si yo estoy haciendo un plano o un trabajo, la idea es que sea claro para todos, ¿sí? Entonces, si yo lo dejo de 0.1, quedan tan pequeñas las flechas que no se alcanzan a ver ni siquiera yo acercándome al dibujo. Entonces, no. La idea, chicos, es que usemos en los tamaños de las flechas, en la altura del texto, dimensiones que yo, digamos, voy calculando, voy especificando 0.2, ok, esta me parece más proporcional, y lo mismo con el texto, entonces 0.2, y ya aquí lo vamos, digamos, ajustando. ¿Listo? Digamos que ya con esto entonces vimos estas características para este. Ahora, en ortogonales ya con este ejercicio vamos a cerrar. Hay otros ejemplos de estos ejercicios en los tutoriales que aparecen en la parte final de los últimos tutoriales, que son precisamente de clases que hemos desarrollado. Cuando ustedes ven este dibujo, les pregunto a Daisy y a Byron, ¿ustedes por dónde empezarían con toda esta información? Se empiezan a preocupar un poquito? ¿Se empiezan a estresar? Entonces, chicos, la recomendación para esto es no se preocupen. Empiecen por lo más sencillo que ustedes pueden identificar. Para esto hay una propiedad, voy a abrir un nuevo dibujo. Hay una propiedad que se llama ortogonal. Y es, digamos, una forma en la que yo puedo hacer líneas totalmente horizontales o verticales, o sea, me facilita el que yo no tenga que estar especificando ángulos si yo voy a hacer solo líneas verticales y horizontales. Entonces, este ángulo de 90 que ustedes ven acá, miren que me aparece una pestañita que dice Ortho Mode, es modo ortogonal, entonces limita el movimiento del cursor, sea de forma vertical u horizontal. Entonces, este lo vamos a usar mucho acá y por eso se llama este ejercicio ortogonales, ¿sí? Porque la idea es que usemos esta propiedad para poder desarrollar más fácil el dibujo. Empecemos por lo que sabemos. Por ejemplo, estas líneas rectas que tenemos acá, 30 y 150. Entonces, yo ya activé el modo orto y miren la ventaja de este modo orto. Yo hago una línea, un punto cualquiera. Yo no tengo que indicar ángulos ni coordenadas, sino que yo simplemente indico hacia dónde quiero el cursor, entonces lo quiero hacia la izquierda y pongo la distancia, la dimensión, 30 unidades. Listo, acá tengo las 30 unidades, me acerco un poquito más. Y ahora hacia abajo voy a hacer la línea de 150, entonces hacia abajo 150, enter. Y miren que aquí ya tengo digamos, la línea totalmente vertical. Empezamos por algo sencillo y pues digamos ahí vamos bien. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí en este punto, voy a quitar esto para tener más espacio acá de trabajo. Miren que acá tenemos otra línea, miren que tenemos unas líneas guía, tenemos que aquí esto tiene 60 grados y esto tiene 40 y esta línea que tiene 63.25 de longitud y tiene 108 grados de inclinación. Entonces, ¿qué puedo hacer de forma independiente? No sé, si yo estoy acá, ¿dónde empiezo acá? No sé, ¿sí? Pero puedo hacer esto por separado y luego lo uno o lo empalmo con este punto, ¿sí? Entonces, empezamos por una línea en un punto cualquiera de 40 de longitud y ¿qué tenemos acá? Recordemos, 108 grados de inclinación, 63.25, ¿cierto? Entonces, aquí como ya tiene una inclinación, ay, perdón, voy a quitar el modo ortogonal, ¿sí? Entonces, recordemos, 63,25 de longitud y 108 grados, entonces voy a hacer una coordenada polar. Entonces, 63.25 de longitud con un ángulo de 108 grados. Y ya tengo estos dos elementos. Ahora, ¿qué hago? Simplemente le doy desplazar, tomo como punto de referencia este punto final para empalmarlo a la perfección con este punto y ¿vamos bien? ¿Ven que sí podemos irlo haciendo poco a poco? ¿Listo, chicos? Listo, profe, bien. Bueno, ahora hay otras propiedades para cerrar que tenemos que son las capas. Esto aparece capas, aquí sería layer, ¿sí? Y estas son las propiedades. Yo puedo hacer unas líneas guía o de referencia, una capa, digamos, voy a hacer una capa nueva en la que voy a poner línea guía. Y una cosa, chicos, yo reviso
que ustedes hagan uso de capas en los ejercicios para apropiar esta característica, ¿sí? O sea, que no todo lo manejen por la misma capa, sino que tengan al menos una o dos capas en los ejercicios. Eso digamos, lo verifico. Miren que acá yo puedo seleccionar que si es una línea continua o voy a cargar una que sea una línea punteada, ¿sí? Y en el momento de cargarla, miren, sigue seleccionada la continua, pero ya la nueva que cargué, la línea punteada, le doy a aceptar y le cambié el color como ustedes se dieron cuenta. Ahora le hago doble clic acá para que me aparezca la marca, es decir, que esta capa es la que está activa. Y miren que acá las capas aparecen, ¿sí? Acá yo puedo cambiarlas, crearlas también, pero pues bueno, ya ustedes deciden cómo. Dense cuenta que aquí hay un círculo de 40 de diámetro y que está separado, el punto central es 40. Entonces, ¿qué puedo hacer yo acá? Yo puedo hacer una línea guía que parta desde este punto central que no me está activando acá, entonces verifiquemos acá. Punto medio no está activado. Digamos que estos son los comandos para forzar cursor. Entonces aquí ya lo tenemos seleccionado. Y si, bueno, otra vez voy a hacer una línea desde miren que ya se activó un triangulito porque me indica que ese es el punto medio. Y voy a hacer una línea de 40 unidades hacia abajo. ¿Sí? Ay, pero no sé si quedó en modo ortogonal. Voy a eliminarla. Listo. Nuevamente voy a activar ortogonal porque esto es lo que nos facilita y voy a ubicarme en el punto central y hago una línea de 40. Ahora me voy a devolver a la otra capa, ¿sí? Miren que el punto central es 40, ¿sí? Entonces simplemente ¿qué hago? Un círculo desde este punto que ya sé que es 40 y esto tiene un radio de 20. Y ya tengo esta otra parte del dibujo. Entonces, chicos, así vamos a ir avanzando, digamos, identificando según la información que tenemos. Podemos empezar, digamos, por este costado, hacer estas líneas y empezar a identificar cuáles son esas que podemos trazar. Miren que acá tenemos, digamos, este de 124. Miren, por ejemplo, acá, esta línea de 124. Yo puedo hacer esta esquina. Y esta línea de 124 de inclinación hacia la izquierda tiene 36.06 de longitud. ¿Cómo puedo hacer esta? Si tiene 124 hacia la izquierda, recordemos que si damos el giro completo porque es en sentido antihorario, yo lo que puedo hacer es restar a 180 grados estos 124 menos 124, o sea, 180 grados menos 124. Esto hago la diferencia y con eso entonces hago, digamos, esa línea. ¿Cómo puedo hacerlo acá? Yo tengo calculadora, miren que puedo seleccionar una calculadora y acá entonces yo digo, listo, tengo los 180 menos 124 grados, entonces ¿cuánto me da? Son 56 grados, listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a hacer una línea de 36.06 con 56 grados, dijimos. Línea de 36.26 con un ángulo de 56 grados. Ay, perdón. Línea, el punto de origen me faltó y debo quitar el modo ortogonal. 36.26 con un ángulo de 56 grados. Esta línea, por ejemplo, es la que si yo verifico hacia este otro lado cumpliría con esta longitud y esta inclinación. Y ya entonces si yo tengo una con modo ortogonal, una línea de 70 hacia arriba y 80 hacia la izquierda, miren que yo al empalmar esta línea acá, ya estaría cumpliendo como con este detalle que tenemos acá. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? No, señora. Bueno, Daisy otra vez, creo que tuvo otra vez problemas de conexión. Bueno, entonces ya hay parte para, digamos, hay unos videos donde se explica cómo se desarrollan parte de estos ejercicios, avanzamos un poco más en ese. Este también para arcos y círculos. Vamos a ver otros comandos, digamos, como, de pronto voy a aprovechar acá para mostrarlos, como recortar. Digamos que yo tengo estas líneas y necesito eliminar este tramo que tengo acá, ¿sí? Entonces,
voy a seleccionar, miren que si yo digo el comando recortar, dice cuáles son los objetos que yo voy a recortar, Enter. Y ahora lo que voy a hacer es indicar cuál es el tramo, espera. Miren que yo selecciono, ¿por qué no me? Ok, ya. Corta, es que varía a veces por las versiones que se tengan instaladas. Cuando yo recorto, yo tengo que seleccionar los límites, es decir, si yo le digo al programa recorte, yo tengo que especificar cuál es el límite, desde qué punto hasta qué punto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero recortar este tramo de esta línea punteada que tengo acá, ¿cierto? Entonces, recorta, voy a seleccionar, me dice, designe los objetos, son los objetos límites sobre los cuales yo voy a recortar, y miren que si me ubico acá, me borra esta sección solamente, ¿sí? Si yo hago la selección, digamos, hay otra opción que es extender, y entonces digamos que para extender yo quiero prolongar esta línea mucho más, pero debo tener un límite o un punto de referencia. Entonces digamos que tengo este límite acá y yo digo extender. Oh, no, creo que es que en inglés es extend, pero aquí es alargar, alarga. Entonces me dice, designe los objetos, primero tengo que indicar cuál es el límite y ahora sí cuál es el objeto que voy a indicar y ya ahí sí me lo alarga. Voy a repetirlo. Alarga, ¿sí? Entonces, el límite sobre el cual hasta dónde quiero proyectar el elemento, ¿sí? La línea. Le doy Enter y luego si selecciono el objeto y miren que ya se extiende sola, ¿sí? Y bueno, nuevamente hagamos el de recortar. Recorta. Primero indico cuál es el límite o el punto de referencia, Enter, y ahí yo ya indicaría cuál es el que voy a recortar. Hay otra opción, bueno, otros comandos que ustedes van a ver en los tutoriales para que puedan ir avanzando en estos ejercicios, chicos. La idea es que la próxima semana nos podamos reunir para continuar desarrollándolos. ¿Listo? Entonces, pues bueno, ya digamos que ya con esto damos cierre. No sé si Byron tengas alguna pregunta. Bueno, desafortunadamente que Daisy tuvo que desconectarse, pero no sé si tengas alguna pregunta específica sobre lo que alcanzamos a desarrollar el día de hoy. ¿No hay inquietudes? No, señora, para nada, no. Listo. Pues Bueno, los tres primeros, chévere. los otros, lo que les digo, no se preocupen ni se estresen por esos ejercicios. Empecemos por lo simple y ya poco a poco vamos empalmando, así como les mostré, vamos empalmando cada una de las partes y vamos encontrando más puntos de referencia o información. ¿Cuál es la idea? Que ustedes puedan adelantar, digamos, parte de estos ejercicios y ya hacia el final de la siguiente semana creo que tenemos nuestro próximo encuentro sincrónico con el propósito que ustedes pregunten, me digan, no pude con este, no sé con qué comando y pues si no me han preguntado por fuera de la clase a través de los canales de comunicación, podamos socializar y también en esa clase vamos a seguir haciendo otros ejercicios para poder continuar el desarrollo de estos ejercicios que están planteados aquí. ¿Listo? Entonces, pues bueno, Byron, a ti muchas gracias por tu asistencia. A Daisy que desafortunadamente tuvo problemas de comunicación, pero entonces pues les deseo muchos éxitos, mucho ánimo. Esta experiencia, digamos, con AutoCAD es bastante chévere. Si ustedes se animan a aprovecharla, entonces la mejor energía para todos ustedes y ya saben, estaré presta a atender todas las inquietudes que tengan. Un abrazo, Byron, para ti, bueno, a Daisy y a quienes se conecten de forma sincrónica a esta sesión. Y bueno, no olviden preguntarme cualquier dudita que tengan en los ejercicios que con gusto estaremos dando claridad a cada una de sus dudas. Un abrazo para todos y feliz fin de semana. Igualmente, profe, gracias. Dios bendiga. Vale, que estés muy bien. Ahí está.